Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a empezar con lo que es la programación modular, ¿sí? Vamos a hacer un menú de opciones y bueno, vamos a desarrollar cada una de las opciones. En este caso el enunciado nos dice así: realizar un algoritmo modular mediante un menú de opciones que realice lo siguiente. La opción número A me dice calcular el resto de dos números enteros, pero no utilizar el operador mod. El mod, acuérdense, me calcula el resto entre dos números, ¿sí? Pero no hay que usarlo. El B, determinar si un número es primo. El módulo dice que debe devolver un valor lógico e indique si el parámetro de entrada es un número primo. Bien. El C, ingrese un número entre 0 y 10 y muestre dicho valor en letras. Hay que convertir un número que se ingresa a su correspondiente en letras. El D, calcular una potencia de un número A elevado a un número B mediante multiplicaciones sucesivas. Realice todas las validaciones de entrada que considere necesario. Bien, nos pide un menú con las siguientes opciones desde la A hasta la D. Primero vamos a ver el concepto de menú, cómo hago un menú. Bien, entonces vamos a empezar aquí. Bien, acá vamos dividido en dos partes, acá va a estar nuestro algoritmo principal y acá van a estar todos los procedimientos y funciones que van a ser llamadas por el principal. En este caso tenemos que tener la idea de un menú primero que todo. ¿Cómo creo un menú? Para crear un menú, ¿sí? ¿Qué sería? Fíjense cuando ustedes van al cajero. Vieron que cuando van al cajero tienen las distintas opciones, ¿o no? Transferencia, extracción, pago, no sé, punto, efectivo, consulta. Hay muchas opciones, ¿no? Bueno, esos cartelitos, esas letras, esas palabras que ven, son las distintas opciones que ustedes tienen para elegir. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Presionan sobre cualquiera de esas opciones, ¿o no? Y la eligen. Si selecciona un tipo de operación a efectuar. Bueno, ese es como un menú. Un menú es una serie de cartelitos, o sea, cada una de las opciones, y luego se le pide al usuario que elija una de las opciones. ¿Cómo lo haríamos eso en un algoritmo? Obvio, sin programación modular todavía. Vamos a empezar, vamos a crear nuestro algoritmo. ¿Cómo lo hacían ustedes? Ustedes ponían algoritmo. Si en esta parte va a ser el algoritmo principal. Vamos a poner algoritmo. Le vamos a llamar menú. El nombre del algoritmo, menú. Bien, va a la parte de variables, que ya lo conocen. Si eso lo vamos a hacer rápido. Si ya vieron los otros videos, ya está. Fin. Y fin, algoritmo. Bien, ya tenemos la estructura de un algoritmo. Este va a ser el algoritmo principal. ¿Cómo hago yo para hacer este menú? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, en nuestro caso, el enunciado nos dice que las opciones son desde la A hasta la D. A hasta la D. En este caso, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo muestran estos mensajes cada una de las opciones? Se muestran con un escribir, ¿o no? Ustedes ya lo conocen. ¿Escribir qué? Bueno, vamos a poner para nosotros la opción A guión, y vamos a describir un poco qué hace la acción A. La opción A, ¿qué dice? El resto, calcular el resto entre dos números. Bien, entonces aquí vamos a poner, a ver, aquí vamos a poner calcular resto, ¿sí? Calcular resto, ¿sí? Una vez que ponen este escribir, seguro va a aparecer una opción A que diga calcular resto, para que el usuario pueda elegir. Me faltan otras opciones que serían ¿quién? Vamos a la opción B. Era calcular determinar si un número es primo. Entonces determinar si un número es primo. Determinar primo. Si si un número es primo. Bien. Los enunciados tienen que ser cortitos y concisos, digamos, que se entienda lo que va a hacer cada una de las opciones. Escribir que. Vamos a la opción número C. Me pedía que había que pasar. Ingrese un valor entre 0 y 10 y convertir dicho valor a ¿qué? A letra. Entonces, vamos a poner convertir de número a letra. A letra. Bien, o a palabra, como quieran llamarlo. Otra opción que me faltaba sería la D. ¿Vieron qué sencillo hacer un menú? D, ¿qué sería? Me pide la potencia. Potencia entre dos números. Bien, ya tenemos toda la opción, entonces de la A hasta la D. Entonces imagínense que en la pantalla va a aparecer la A, la B, la C y la D. Ya tengo cuatro opciones. Una vez que le mostramos la opción al usuario, ¿qué hacen ustedes? Eligen una opción, entonces ¿cómo hacemos eso? Vamos a decir un escribir. Vamos a decirle al usuario, che, ingrese una opción o seleccione una opción. ¿Sí? Dos puntos, leer en dónde. ¿Qué variable vamos a leer? Y bueno, una variable que se llama igual de lo que estamos pidiendo, una variable opción. Entonces, en esta variable es donde se va a guardar la selección que haga el usuario. ¿Sí?
ya sea que sea una A, una B, una C o una D. Cuando él seleccione, yo voy a capturar ese valor en esta variable opción que tengo aquí. Bien, eso es un menú. Si lo ejecutarían, digamos, en PCI, mostraría el menú A, B, C, D con cada una de las opciones y le va a pedir al usuario que elija una opción. Eso es desarrollar un menú. Ahora, ¿cómo lo haría yo en programación modular? ¿Sí? Creando módulos. ¿Sí? Ya vieron los videos de cómo se crea una función, un procedimiento. Bueno, vamos a seguir ese concepto. Entonces, la idea del módulo es crear una cajita, digamos, que me permita guardar una parte de un código. ¿Sí? Hay dos tipos de cajita, una función o un procedimiento. En este caso, para el menú, fíjense que tiene escribir, escribir, escribir. ¿Cuál de las dos cajitas, acuérdense, de función y procedimiento, me permite hacer eso? El procedimiento, ¿o no? ¿Sí? Un procedimiento me permite usar la sentencia escribir y leer. Entonces yo voy a decir que esto se va a guardar dentro de un procedimiento. Entonces voy a crear en otra hoja todas las funciones y procedimientos que yo quiera. Vamos a crear la estructura de un procedimiento. ¿Sí? ¿Cómo se crea un procedimiento? Va la palabra procedimiento. En mayúscula o minúscula, bueno, yo lo pongo en mayúscula. Así como quieran, eso no hay problema. Aquí va el nombre. ¿Cómo lo vamos a llamar? Menú. Va a ser el nombre. Entre paréntesis vamos a poner los parámetros que necesita. Sí, primero este lo vamos a aplicar un estilo. Ahí está. Este va a ser mi cajita mi cajita celeste, que se llama menú. ¿Qué parámetros necesita? Entre paréntesis van los datos que necesita esto para que funcione. ¿Qué datos necesitamos mandarle? En este caso, como es un menú, le vamos a pasar una variable opción. ¿Sí? Que esta variable va a llegar por aquí. En esa variable opción vamos a cargar la selección que haga el usuario. ¿Sí? Ahora vamos a explicar cómo se hace. Bien, ¿qué va siguiente? Van corchetes. ¿Sí? Van a definir tantos corchetes como parámetros tenga. En este caso tengo un solo parámetro, un solo corchete. Van a poner dos puntos. Para el lado derecho de los dos puntos van a poner el nombre que pusieron aquí, del parámetro o de la variable, como quieran llamarlo. Opción. Para la parte izquierda van a declarar de qué tipo es esa opción que pasaron por ahí. ¿De qué tipo será? Por ejemplo, si acá pasa una naranja, esta opción tiene que ser una naranja aquí. Entonces acá especifico que sea una naranja. En nuestro caso, fíjense cómo son las opciones A, B, C, D. Entonces eso es que es un número, un lógico, un carácter. ¿Qué será? ¿Es una letra? ¿Es un carácter o no? Entonces voy a especificar que mis opciones son de tipo carácter. Bien, ahí va el tipo. Después van a poner parámetro, pasado por, pp, pasado por. Y acá van a elegir si es por valor o referencia. Bien, acá nos falta completar, después vamos a completar al final. ¿Sí? Pero acuérdense que acá falta. Bien, para que entienda eso después de valor y referencia. Vamos a la parte de variables. Variables. Tenemos una parte de inicio. Fin. Y fin procedimiento. Bien, ya tenemos creada una cajita, ¿sí? Que sería desde aquí hasta aquí. Esa es mi cajita que se llama menú, que recibe un solo dato que se llama opción. Bien, para esto, bueno, acuérdense lo que están haciendo introducción en la informática, la forma de declarar el parámetro es así. Ponen corchete, va el nombre del parámetro, o sea, opción, y a la parte izquierda va el tipo de dato a la cual pertenece ese parámetro. Y acá ponen valor o referencia. Para los chicos que cursen el APU, acuérdense que no va esta parte. ¿Sí? Esta parte no va. Directamente acá ponen opción, ¿sí? Y para la parte derecha ponen el tipo de dato. Por ejemplo, si acá era carácter, entonces acá van a aclarar carácter. ¿Sí? Para los del APU. Bien, y si esto es por valor o referencia, si es por valor van a poner una E antes de el nombre del parámetro. Y si es por referencia, van a poner entrada y salida. ES. Bien, eso acuérdense, ¿no? Lo que están viendo el video y son del APU. Así es la forma de declarar un parámetro. Y así para todo, ¿sí? Pero bueno, en este caso están hechos, digamos, para introducción a la informática. Es para aclarar, ¿sí? Bien, acá nos faltaba, acuérdense, si es por valor o referencia. Entonces, este menú, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mostrarme las distintas opciones y dejarme que yo seleccione o no. Entonces, por aquí, este código que yo tengo acá en la parte izquierda, en el menú principal, ya no va a aparecer eso, porque yo lo voy a pasar a un procedimiento. Lo copio acá y ya tenemos. ¿Vieron? Pasamos la parte del código acá, aquí, en este menú, procedimiento, menú. Bien. Bien. Ahora, vamos a ver, acá nos falta completa, acuérdense, si es por valor o referencia.
Vamos a ver el concepto que es cuando sea por valor, cuando un parámetro pasa por valor. Cuando ustedes aclaren que un parámetro pasa por valor, quiere decir no me importa el cambio. ¿Sí? Si pasa por referencia, a mí sí me importa el cambio. ¿Bien hasta ahí? O sea, si el parámetro, si ponemos valor, a mí no me va a importar el cambio del parámetro este. Si es por referencia, sí me importa el cambio. Bien, una vez que tienen determinada la cajita, obvio nos falta aquí declarar, lo que van a tener que hacer es llamar a esta función, a este procedimiento, digo. ¿Cómo hago para llamar a esta cajita de color celeste? Aquí en el principal, acuérdense, ya no hay nada acá. ¿Cómo llamo? Para llamar a un procedimiento se llama con el nombre del procedimiento, menú en este caso, bien, y entre paréntesis le van a pasar los datos que ustedes le van a mandar desde aquí y que se trasladen acá, en esta parte. Fíjense que acá necesito un solo dato para que funcione esto o no. Entonces aquí, por este lado, en esta pantalla, en esta parte, tengo que mandarle ese dato. En este caso vamos a colorear esto para que se den cuenta que estamos llamando a quién, a este menú. En este caso, ¿qué dato le vamos a pasar acá como parámetro? ¿Qué le vamos a pasar? Y le vamos a pasar una variable que se llame opción. Esto es una variable. ¿Cuánto vale esta variable que le estoy pasando como dato? ¿Para ustedes cuánto vale? ¿Vale 0? ¿Vale 10? No sé, ¿vale nada? ¿Qué contiene esta variable? Si leemos desde inicio, no tiene nada o no esta variable. O sea, nunca le di un valor. Es como estaría pasando una variable vacía. Si yo le estoy pasando una variable vacía, al momento de leer, ejecutar este algoritmo, dice, ah bien, hay un menú. Entonces sabe que va a tener que abrir esta cajita. Va a abrir la cajita y va a ejecutar todo lo que tenga dentro. Y le va a pasar este dato. Si ustedes están pasando una variable vacía, viene, vacía, 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 llega, vacía, ¿o no? Es como que se traslada, se transporta aquí, a este lado. Y llega vacía. Ahora, si nosotros especificamos, y acá se llama opción o no también, si acá especificamos que ese parámetro que se llama opción pasa por valor, ¿qué pasa? No me importa el cambio, acuérdense, no me importa el cambio. Ahí le puse por valor, aclaré que este parámetro, este dato, está pasando por valor. Después, ¿qué hacemos? Se le muestran las distintas opciones al usuario, que serían como ven ahí, 1, 2, A, B, C, D. Por ejemplo, después ingresa una opción, le pedimos que teclee una opción. Por ejemplo, él me elige la B. ¿Sí? La B. Entonces él va a presionar la que diga B. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se va a guardar en la variable opción? Leer en opción, dice. Entonces, en la variable opción se va a guardar ¿qué? Una B. Fin procedimiento. Se cierra la cajita. ¿Sí? Esta parte se cierra y vuelve aquí. Y ejecuta la siguiente línea. Aquí, sería esta. ¿Cuánto vale entonces la variable opción una vez terminada, digamos, el proceso del menú? Una vez que se termina este procedimiento, ¿cuánto valdrá esta variable que yo le pasé? Estaba vacía, pasó, llegó vacía y se le cargó una B. ¿Cuánto vale en la siguiente línea? Ya no en la 6, sino en la 7. ¿Cuánto vale por ustedes? ¿Vale la B que cargamos o vale vacío? Algunos dicen vale la B o no. Si ustedes dicen que vale la B, está mal. ¿Por qué? Porque acá aclararon que pasa por valor. O sea, no me importa el cambio, está bien. Venía vacía la variable, total, le cargaron una B bien bonito, todo, pero ustedes pusieron por valor. Entonces no me importa el cambio que vos haya hecho. Si entró vacía, para mí sigue valiendo vacía. Entonces la siguiente línea para mí, esta variable, una vez que termina el procedimiento, sigue valiendo vacía. Entonces por valor no me conviene. Me conviene que sea por referencia. Ahí está, que me importe el cambio. ¿Sí? Entró vacía, carga una B, ¿y qué pasa? Cierra el procedimiento y ¿qué pasa cuando termina? Sigue la siguiente línea. ¿Cuánto vale la variable opción entonces? Va a valer el cambio que yo efectué sobre esa variable. Bien, entonces vale B para la siguiente. ¿Se entiende eso? Sí, eso es por valor o referencia. Si ustedes ponen por valor, el cambio que hagan sobre ese parámetro, no me importa lo bonito que le hayan hecho, ¿sí? No se refleja acá afuera. El afuera es esto. ¿Sí? Ahora, si lo pusieron por referencia, el cambio sí se va a reflejar de esa variable. Entonces, como pasamos una variable vacía, y el procedimiento que hace carga una opción del usuario. Y ya lo tenemos para trabajar en la siguiente línea número 7. Eso es lo que hace el menú. Es sencillo, siempre va a ser la misma forma. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ya tenemos. Acá está. Llamamos al procedimiento, le pasamos un dato, en este caso una variable vacía. Lo abre, lo cierra y ejecutamos la siguiente línea.
Vamos a hacer, ¿cómo hacían ahora? ¿Cómo hacemos esto? ¿Según qué? Según lo que vale esa variable opción que recién se cargó en el procedimiento, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que se va a hacer es, ¿cuánto vale esta variable opción? Puede valer desde A hasta D o no. Entonces yo sé clarito que las opciones son carácter, ¿sí? Para la opción A, obvio después vamos a tener la B, la C y la D. Hay que desarrollar cada una de las opciones, por eso uso un según, porque yo sé exactamente los valores que puede tomar esta variable opción. Cuando ustedes sepan los valores que puede tomar una variable, usan según, si eso ya lo vieron. Vamos a ver desarrollar. Si la opción es A, ¿qué dice? Calcular el resto. Pero el enunciado me dice, calcula el resto de dos números. No debo utilizar el operador mod. ¿Cómo hacemos eso? Primero que todo, vamos a crear una función resto. Acuérdense, cuando ustedes quieran crear una función, o sea, ¿cuándo va a ser función? Cuando sea un cálculo matemático o cuando vean que el proceso te devuelve un valor, un único valor. Entonces, función. Bien, ahora si le devuelve dos valores, bueno, ya sería procedimiento. Sí, eso tienen que acordarse de la parte anterior. Por ejemplo, cuando quieren que sea función, no pueden usar el leer y el escribir. Cuando sea un procedimiento, sí, vale todo. Vale el leer, el escribir, lo que ustedes quieran. Bien, para este lado vamos a crear una función que calcule el resto entre dos números. Pero dice que no use el operador mod. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Sí, este ejemplo vamos a hacer. Está bien. ¿Cómo hago? Calculo un resto entre dos números, pero sin usar el operador mod. Por ejemplo, si yo hubiera puesto mod 4 entre 2, ¿cuánto me da esto? El operador mod me permite calcular a mí el resto entre dos números. ¿Sí? Entonces el resto para mí iba a ser igual a 0. Un valor de 0. El mod es sencillo porque vos pones mod y pones algo a la izquierda y algo a la derecha y me calcula el resto entre esos dos números. En este caso va a ser 0. 4 dividido entre 2 me da 2 por 2, 4. Al 4, 0. Y el 0 es el que se muestra. Pero dice que no lo hagas mediante eso. ¿Cómo sería otra forma? Hay otra forma que se llama mediante resta sucesiva. Sí, en este caso vamos a borrar. ¿Cómo se hace mediante resta sucesiva? Lo que se hace en este caso es, van a preguntar primero que el primer valor, o sea en este caso A, sea mayor o igual a B. En caso que ustedes lleguen a cumplir que el primer número sea mucho mayor o igual al segundo, ¿qué pasa? Al primer valor, en este caso que es A vale 4, le vamos a restar el segundo. 4 menos 2, ¿cuánto me da? 2, ¿o no? Bien, este 2 va a ser el nuevo valor de A. Entonces, A ya no vale 4, vale 2. ¿Bien hasta ahí? Se le restó ahora. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos a la pregunta. ¿El primer valor es mucho mayor o igual al segundo? ¿Sí o no? ¿Este es mayor o igual a este? Sí. ¿Efectúa la resta? Sí. 2 menos 2, 0. Bien, ahí tengo un 0 ya. Ese va a ser el nuevo valor de A. Es como que al primer número le vamos restando sí o sí el segundo, entonces se va a ir decrementando los valores. Bien, entonces ¿dónde está determinado el resto? ¿Cuál es el resto? A ver, veamos. Esto se puede hacer. A es mayor o igual a B, 0 es mayor o igual a 0, mayor o igual a 2, no. Entonces se termina. Entonces en el último valor de A va a estar guardado el 0. Y el 0 no era el resto entre 4 y 2. ¿Me daba 0 o no? Entonces estamos haciendo así. Eso es mediante resta sucesiva. Si este algoritmo se va a hacer mediante resta sucesiva. O sea, voy a preguntar primero y voy restando al primer valor el segundo. Bien, para esto vamos a crear una función. Bueno, esto es un comentario nada más, ¿no? Si no lo tomen en cuenta, no lo tienen que escribir, pero es un comentario para que tengan en cuenta. Volvemos. Voy a crear una función. Está bien, acá no hago nada. Voy a crear una función. Primero acá. Vamos aquí, para este lado. Tenemos que calcular el resto entre dos valores, ¿o no? Entonces, yo necesito aquí pedir los valores. ¿Cómo hacen para pedir valores? Entonces, yo voy a poner un escribir. Ingrese primer valor. Ingrese el primer valor. ¿Sí? Luego, ¿qué van a hacer ustedes? Leer en la variable A, por ejemplo.
Vamos a pedir el segundo. Escribir. Ingrese el segundo valor. Leer B. Ya tengo los dos valores, entonces estos dos valores se los voy a mandar a la función que enseguida vamos a crear. ¿Sí? Tenemos que tener los datos que le vamos a mandar a la función. Entonces A y B son los valores que voy a tener que mandar a la cajita, que vamos a crear ahora, y que me resuelve el resto, y que me devuelve el resto 0, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a crear una cajita que me calcule el resto entre dos números. Entonces voy a crear una función. Bien, ¿cómo se va a llamar? En nuestro caso le vamos a llamar ¿qué hace? Una función resto. Ahí está. Entre paréntesis van a poner los datos que necesitan. O sea, ¿cuántos parámetros necesitan? Necesitan calcular el resto entre dos números. Necesitan dos números por lo menos. Un A y un B. Ya tenemos dos datos. ¿Sí? Dos datos cualquiera. A y B para mí se llaman. Van a poner dos puntos y el tipo de dato que devuelve la función. Por ejemplo, si calcula el resto entre 2 y 4, que son dos números enteros, el resto se queda un 0. ¿Pero qué tipo de dato es esto? ¿Es una letra? ¿Un carácter? ¿Un lógico o qué? ¿Un número entero? Es un número entero, entonces acá van a especificar que esta función me va a devolver un tipo entero. Si no devuelve un tipo entero está mal, ¿no? Por eso aclaramos que hacer un tipo entero sí o sí te va a devolver un número. Van a poner tantos corchetes como parámetros tenga. Tengo un corchete, dos corchetes. Bien, tengo dos parámetros. En la primera parte vamos a poner el parámetro A. En la segunda vamos a poner el parámetro B. ¿Sí? El A, ¿de qué tipo será? El primer dato que pasa por aquí. Es de tipo entero, porque decía el resto entre dos números enteros. El B también es de tipo entero. ¿Sí? Van a poner parámetro pasado por... Como es función, acuérdense, anoten esto bien. Cuando sea función, los parámetros que pasan siempre van por valor. ¿Por qué por valor? Porque solamente uso los datos que me pasan aquí para resolver un cálculo. ¿Sí? O sea, no me importa el cambio de estas variables. Porque solamente uso su contenido para hacer un cálculo diferente. Y que me devuelva una salida diferente a los datos que están entrando. Entonces eso anoten y van a poner aquí por valor. ¿Sí? 100% por valor. Parámetro pasado por valor. ¿Listo? Ahí tenemos declarado de qué tipo son cada uno de los parámetros y su forma como si es por valor o referencia. En este caso es por valor. Cuando sea función ahí tienen que hacerse la gran pregunta si es por valor o referencia. ¿Cambia o no cambia? Bien, en este caso vamos a la parte de variables. Inicio, fin y fin, función. Fin, función. Bien, ya tenemos declarada otra cajita, que sería esta. ¿Sí? Acá va a ser la otra cajita. Le vamos a poner un color. La función resto. Bueno, acá dice resto, porque no. Bueno, a ver, resto. Ahí está, bueno, igual te pinta esto igual. No hay drama. Acuérdense, esto es el nombre de la función, resto. Aquí tenemos que hacer el algoritmo que me calcule el resto entre dos números. Esa forma que hicimos, ¿o no? Para esto lo que vamos a necesitar, usen los datos, ¿no? Que le pasan aquí. Si le pasan dos datos, usen esos datos, porque para algo le están mandando esos datos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es una simple pregunta. Vamos a hacer una estructura repetitiva. ¿Por qué repetitiva? Porque a cada rato al primer número se le va restando el segundo, ¿no? Obvio, si cumple primero la condición. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a usar una estructura de mientras. Y acá vamos a poner la condición. La condición es obvio que la tenemos, que el primer número sea mayor o igual al segundo. Entonces, el dato A que tenemos ahí sea mayor o igual al dato B, a la variable B. Bien. Si esto se llega a cumplir, entonces vamos a hacer algo. Cabal, fin, mientras. Bien, ¿qué se irá a hacer? Una vez que ustedes tengan, digamos, ya puesta la estructura que repite, lo que van a hacer, fíjense cómo hacíamos. El primer número le resta el segundo, ¿o no? Obvio, mientras esa condición se cumple. Si la condición es verdadera, recién va a ejecutar la repetición de lo que pongan acá adentro. En este caso yo voy a decir que a la variable A, a la primera variable en este caso, le voy a asignar lo que tiene esa variable, pero restado en el valor de B. Y ahí se va a ir decrementando. ¿Bien? El valor de A. Para la siguiente va a preguntar, che, ¿ese valor de A sigue siendo mayor al de B? Sí, si es verdadero, van a volver a restarle. En caso una vez que ya no se pueda restar, va a terminar y va a saltar el fin mientras. Y termina la repetición. Y va a ejecutar la siguiente línea.
Esto es mediante resta sucesiva, calcular el resto mediante resta sucesiva. Bien, en este caso ya tenemos, ya está, ese es el algoritmo que hace eso, pero está bien. Ahora, como es función, esto acuérdense que tiene que devolver un valor. Ya sé que va a devolver un tipo entero, pero ¿cómo hago ese retorno? Que esto te tire un número o te tire ese dato de salida. ¿Cómo sería? Acuérdense, tiene un proceso de entrada, que serían los datos que entran, un proceso, el cálculo que yo hago, me falta la salida, acuérdense, en función o no. ¿Cómo hago esa salida? Bien, van a poder hacer referencia al nombre de la función, que sería resto. Le van a asignar, bueno, este lo vamos a poner de color, ¿sí? Bien, lo vamos a poner, ahí está. Este es el nombre de la función, no es una variable, porque acá dice la asignación, ¿sí? No es una variable, por eso lo pongo en color. Bien, que esta función, estamos diciendo que esta función va a devolver ¿qué? Y acá va el dato que quieren devolver, o la variable que contiene el resultado. ¿Dónde está su resultado? ¿En la variable A o en la variable B? En la variable A, porque si va restando, entonces A contenía el último valor, que sería el resto. Entonces, que se devuelva lo que contiene la variable A, ¿sí? Lo que contiene. Entonces ya estamos diciendo que esta función resto va a devolver lo que vale A. Por ejemplo, me dio un 0. El 0 viene, 0 se va a devolver por esta función. Y se va a tirar para el otro lado. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para llamar a esta función? Bien, en esta parte nos queda lo de variable. ¿Qué variables definimos aquí, usamos, aparte obvio de A y B? No usamos ninguna variable, entonces yo no declaro ninguna variable. Esta es la parte de variables locales. Acá tampoco usamos una variable, ¿sí? Porque no hay variable aparte del parámetro. Este ya está. Y acá está declarado. El A y B acá están declarados, por eso no lo vuelvo a poner acá en la parte de variables. No vayan a poner eso. Solamente se ponen aquellas variables que no sean, obvio, los parámetros y que la hayan utilizado en su algoritmo. Vamos a esta parte, vamos al principal. ¿Cómo llamo esa cajita de una función? No es la misma forma llamar una función que un procedimiento. Un procedimiento directamente pone el nombre y le pasa los datos. Para una función, lo que tienen que hacer, como esto te va a tirar un dato, por ejemplo, cuando ustedes van a la calculadora ponen 3 más 5, me da un 8. ¿Ese 8 te lo tira o no? En la pantallita. Bueno, ese 8, por ejemplo, lo tenemos que atrapar. Entonces, esta función resto me va a tirar, por ejemplo, un 0. Si fuera entre 4 y 2, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ese 0 lo tengo que capturar. Entonces, ¿cómo capturo ese dato? Bien, lo guardo en una variable. Yo le voy a poner una variable R. Si le pongamos R. Cualquier variable, puede inventar el nombre de cualquier variable que quiera. En esta variable le voy a asignar ¿qué? Lo que me devuelva la función una vez que la llame. ¿Cómo llamo a esta función? Va el nombre de la función, que sería en este caso resto. Che, cajita resto, vení. Le vamos a poner ¿qué? ¿Qué datos le vamos a mandar de este lado? Estamos en esta sección, no estamos aquí. ¿Qué dato les quería mandar? El dato que pedí que sería A y el dato va B. Bueno, entonces pongo A, coma y B. Si por acá ingresé un 2 y acá ingresé un 3, ¿cómo se mandan los datos? Acá pasó un 2, acá pasó un 3 para el B. Entonces acá llega un 2, ¿sí? Porque acá pasé un 2, llega por el primer parámetro, un 2. Y acá se lo trabaja con 2. Para acá llega un 3, ese 3 se conecta con el segundo, llega un 3 y se trabaja. Una vez que se hace el cálculo, te devuelve el resto entre esos dos números. ¿Bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, aquí estamos llamando a la función. Listo. Entonces, en esta parte que estoy coloreando, desde ahí donde ustedes hicieron la llamada a esta función, se va a reemplazar por el valor que te devuelva. Si te devolvió un 0, acá se va a poner un 0. 0 está siendo asignada a la variable R. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo el resultado, ahí está guardado en la variable R. Vamos a escribir que le vamos a mostrar al usuario el resto es 2 puntos, coma, y van a mostrar la variable. ¿Dónde está su resultado? En la variable R. Es como de aquí, te manda el dato y ese dato lo captura en una variable. Y luego esa variable la mostras. Así es para hacer una función. ¿Bien? Esa es una forma. Luego cuando terminemos el video le voy a enseñar la otra forma, que es prácticamente la misma. ¿Sí? Por ejemplo, si esto me... o lo hagamos ahora. Si como esto me devuelve un valor, aquí se va a reemplazar el valor. Donde ustedes llaman hasta donde cierra el paréntesis. Por ejemplo, un 0. El 0 se guarda aquí. Luego se muestra para decir el resto es 0. ¿Bien? Esa es una forma. Es forma indirecta porque yo guardo el contenido del resultado en una variable y luego utilizo esa variable. Otra forma sería algo así. Que yo no utilice una variable y directamente digo el resto es, y aquí directamente llamo a la función resto.
Sí, acá estoy llamando a la función resto. Bien, aquí como esto, acuérdense, imagínense que esta es la función, acá llaman a la función, esto se va a reemplazar por el valor que te devuelve la función. Si te devolvió un 0, acá se reemplaza por un 0, entonces ¿cómo sería? Escribir, el resto es 0. ¿Vieron? Y es prácticamente lo mismo que hace rato. Solamente la única diferencia que tienen es que hace rato guardamos una variable y esa variable recién la mostrábamos. En este caso estamos haciendo como una forma más rápida de llamar al resultado de una función. ¿Qué diferencia tiene la anterior con esta? En esta, yo pierdo el valor a la siguiente línea. La línea número 13 yo ya no tengo el valor de la función. Porque ustedes la llamaron acá. Es como instantánea, en forma instantánea, nomás funcionó para esta vez. Si quieren utilizar de nuevo el valor, van a tener que volver a rellamar de vuelta la función. En cambio, en la forma anterior que ustedes tenían, ¿qué hacían? Guardaban el resultado de la función en la variable r y después esta variable r contenía el resultado no. Entonces por eso la seguían trabajando. En este caso hacen una copia, digamos, de la función y ya no es necesario que la vuelvan a llamar, digamos. Porque ya guardaron el resultado en esta copia en la variable r. Sí, esas son las dos formas. Ustedes eligen la que más les convenga, es prácticamente lo mismo. A mí me gusta más esta. Guardamos el resultado de la función en una variable y luego esa variable la utilizamos para lo que queramos. Eso ya quedan ustedes. Bien, entonces esto era la variable, digo, la función resto, ¿no? Bien. Entonces ya tenemos creado, digamos, la primera opción que nos pedía el enunciado, digamos, el resultado, el resto entre dos números. Bien, sin usar el modo. Vamos a ver la operación B. La opción B, determinar si un número es primo. ¿Cómo se hace eso? El módulo debe devolver, lean bien, devolver un valor lógico. Una función, ¿cuántos valores devuelve? Uno solo. Un procedimiento, muchos valores. ¿Cuál uso? ¿Una función o un procedimiento? Una función, porque acá te está aclarando, devuelve un valor lógico. ¿Sí? Indique si el parámetro de entrada es un número primo. Vamos a determinar si un número es primo. ¿Cómo hacemos eso? Primero vamos a hacer la opción número B. Vamos a desarrollar la opción número B. La variable opción también puede valer B. Minúscula. Ahí está. Dos puntos y vamos a llamar aquí. ¿Qué necesito para determinar si un número es primo? ¿Cuántos datos necesito? ¿Necesito un dato o no? Entonces, como estoy en el principal, voy a pedir ese dato. Escribir. Ingrese un número. ¿Sí? Un número lo que yo quiera. Bien. Vamos a leer ese número en la variable n, por ejemplo. O num, como quieran llamarlo. Yo le pongo n, ya está. Entonces este es el dato que tendríamos que mandarle a esa cajita de primo para que resuelva si es primo o no. En este caso vamos a crear otra cajita. Sí, bien. Vamos a crearla abajo, aquí. Vamos a poner, como va a ser una función, voy a poner función y el nombre de la función, primo. Acuérdense bien cómo se hace el primo. ¿Cuántos datos necesitan para determinar si un número es primo? 1, 2, 3. ¿Cuánto dicen ustedes? Yo digo que 1. ¿Con 1 es suficiente o no? N, que va a ser el dato que se va a mandar por aquí. ¿Sí? ¿Qué va a devolver esta función? El enunciado decía que devuelve un tipo lógico. O sea, lógico puede devolver un verdadero o puede ser un falso. ¿Se entiende la idea? Bien, va a devolver un tipo lógico. Primero, bueno, acá vamos a declarar los parámetros. ¿Cuántos corchetes pongo? Voy a poner tantos corchetes como parámetros tengo uno solo. Entonces vamos a poner n. ¿De qué tipo va a ser? N es el número que yo quiero determinar, entonces va a ser un tipo entero. Vamos a declarar que sea un parámetro pasado por, y acuérdense como es función va por valor. Sencillamente, sencillo ahí, inicio. Fin y fin de la función. Bien, ya tenemos creada la estructura de una función. Vamos a ponerle un color a esto. Primo, ahí está. De color amarillo va a ser mi cajita ahora. Bien, en este caso, ¿cómo vamos a hacer cómo hacemos el algoritmo para determinar si este número n es primo? Vamos a explicar un poquito así porque ya lo vieron en otros videos. Sí, me imagino que ya lo vieron. Si los vieron, bueno, busquen ahí cómo se determina un número es primo y tiene que estar. Bien, para determinar si un número es primo, obvio, ustedes me van a decir que para que un número sea primo, el número tiene que ser divisible por 1 y por el mismo. En este caso tenemos un 5. Un número es primo cuando es divisible por 1 y por el mismo, que sería el propio 5. Si toman ese concepto, está bien. ¿Sí? Porque dice, un número es divisible cuando es divisible por 1 y por el mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo un 100?
Siguiendo ese concepto. ¿El 100 es divisible por 1? Sí. ¿Por 100 también? ¿Entonces primo? Sí. Pero nada que ver, no es primo el 100. Un 4, por ejemplo. Siguiendo esa lógica que decíamos. ¿Un 4 es divisible por 1? Sí. Es primo hasta el momento. ¿Es divisible por 4 también? Sí, es primo, entonces es primo. Pero no, el 4 no es primo. Bien, ¿cómo me doy cuenta? Está bien el concepto de eso en las matemáticas, ¿sí? Pero ahora no vamos a tomar ese concepto. O sea, yo sé que cualquier número entonces para mí va a ser primo. No importa que sea 1.000.000, 1000, siempre van a ser primos si seguimos ese concepto, que es divisible por uno y por el mismo. Entonces este algoritmo lo que va a hacer es no tomar eso. Porque yo sé que por lógica todos los números eh, serían primos o no. Entonces vamos a descartar tanto el 1, que sea divisible por 1, y por el mismo. En este caso, si tenemos un 5, que no sea divisible por 5, que no sea divisible por 5 ni por 1, ¿sí? O sea, vamos a descartar eso. ¿Qué vamos a tomar? El algoritmo lo que va a hacer es tomar los valores intermedios, comenzando el siguiente de 1, ¿cuál es? 2, 3, 4, hasta el número. Si fuera un 5 que quiero determinar si es primo o no, vamos a hacer eso. Vamos a descartar tanto el 1 y vamos a seguir con el siguiente. 2, 3, 4. Los valores intermedios entre el 1 y el propio número. ¿Sí? Lo que va a hacer el algoritmo es crear un índice i. Vamos a preguntar, el i va a representar el primer número. En este caso va a representar al 2. Van a preguntar, ¿el 2 lo divide al 5? Cuando un número divide a otro quiere decir que es divisible, o sea que el resto es 0. ¿El resto entre 5 y 2 es 0? No, no lo divide el 5 al 2. El 2 al 5 no lo divide. Entonces Eli pasa a preguntar por el otro dato. Bueno, che, el 2 no me servía. Preguntamos por el 3. ¿El 3 lo divide al 5? No. ¿El 4 lo divide al 5? No. Ya terminé de analizar los valores intermedios, entonces para mí el número sigue siendo primo. Para esto vamos a usar el concepto de bandera. Acuérdense del tipo de bandera, ya lo vimos en clase, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van a estar en la parada, levantan la mano, ¿qué pasa? Imagínense que tienen una bandera, ¿no? Cuando levantan la mano, ¿qué hace? El cole para, ¿sí? Pero cuando está abajo la mano, no para el cole, ¿sí? Entonces, acuérdense, la bandera tiene dos estados posibles, verdadero, que está arriba, y falso cuando está abajo. Ustedes tienen que declarar un evento para cada uno. En este caso, para el cole, no para el cole. En este caso vamos a determinar, cuando esté arriba, que el número es primo. Cuando esté abajo la bandera, ustedes se van a dar cuenta, ah, che, entonces el número no era primo. ¿Se entiende? Para mí es primo cuando está arriba y no primo cuando está abajo. Entonces vamos a tomar el primer concepto, que decíamos. Para mí de entrada todo número que ingrese para mí es primo. ¿Por qué? Por el concepto ese que seguíamos o no. Que todo número es divisible por uno y por el mismo. Por uno y por el mismo. ¿Bien? Para mí entonces todo es primo. ¿Cuándo esta bandera va a cambiar de valor? Fíjense. Empieza el i, empieza en la siguiente posición. Ya no es 1, va a ser 2. Empezamos a analizar por estos valores intermedios. ¿El 2 lo divide 5 o no? Entonces la bandera no tiene que bajar. ¿El 3 lo divide? No, la bandera no tiene que bajar todavía. ¿Este lo divide? No, la bandera no tiene que bajar. Ya terminé de analizar todos los valores. ¿Cómo quedó la bandera? Arriba. Entonces, ¿cómo era el número? ¿Es primo o no? ¿Era primo o no? Porque yo sabía que cuando la bandera está arriba era primo. Vamos a ver qué pasa con el 4. ¿Qué pasa si analizo un número 4? Para mí, el número es primo. ¿Sí? De entrada, el 4 es primo para mí. Pero yo no voy a analizar, no lo voy a dividir por uno ni por el mismo. O sea, descartemos esto. Empezamos por qué? Por los valores intermedios. ¿Qué valores tenemos intermedios? Tenemos del 2 hasta el 3. ¿O no? El 4 no lo tomo porque eso no me importa. Vamos a preguntar. Che, este 2 que tengo aquí, ¿lo divide el 4? O sea, ¿el resto es 0 entre esos dos? ¿Y sí o no? Entonces, bien esta bandera, ¿qué pasa? Ya no tiene que estar así, tiene que cambiar de valor. Y bajó. Bien, una vez que encuentra uno de estos valores, cuando encuentre un valor que lo divida al número, el algoritmo ya va a terminar y va a decir, bien, ya no es primo, entonces no me importa que encuentre otro divisor, porque ya con un divisor que yo encuentre, que no sea el primero ni el último, eso que descartamos al principio, el número ya deja de ser primo. Entonces, al final de la ejecución, si la bandera está abajo, para mí era no primo, el 4 no es primo. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que hacer. Primero que todo necesitamos, digamos, eh, las banderas, ¿o no? Sí, estas banderitas. ¿Cómo la creamos en el algoritmo? Vamos a crear una variable band, o como quieran llamarlo ustedes, que va a ser en verdadero. B de verdadero. Bien, ya tenemos la bandera, está creada, está con B, entonces quiere decir que la bandera al principio siempre va a estar arriba. Bien. Ahí está.
Ahora lo siguiente que van a hacer, fíjense que siempre hay un índice, un i, una variable i, que me va a indicar los valores intermedios o no. Va a ir cambiando, primero va a ser 2, después va a ser 3 y así. Entonces necesito esa variable i. ¿En cuánto la voy a inicializar? Fíjense, el i ¿dónde empieza siempre? Analiza del 2. Por más que sea el 4, empieza del 2. Por más que sea un 100, siempre va a empezar de 2. Entonces, aquí la idea es que pongan 2. El i primero va a valer 2. Vamos a usar un mientras. Mientras, ¿y qué vamos a poner en la condición? Lo primero que se va a controlar es que la bandera sigue estando en verdadero para seguir analizando los datos. Que la variable pan sea verdadero. Esa es una condición, que la bandera esté arriba para que yo siga analizando, digamos, los datos intermedios. O sea, preguntando si este lo divide, este lo divide, este lo divide. Entonces la bandera tiene que estar en verdadero para que yo siga haciendo esa comparación. Y van a poner otra condición. Este índice i tiene que llegar hasta el número. Fíjense, el i solamente toma estos valores intermedios, ¿o no? Entonces nunca tiene que alcanzar el número. ¿Quién es el número? Este n o no que me están mandando. Entonces yo voy a decir que esa variable i tiene que ser menor al número. Que nunca, no se tiene que pasar. No tiene que, por ejemplo, irse para acá. ¿Sí? Tiene que llegar hasta acá, hasta que sea menor nada más. Por eso pongo que sea menor. Con eso controlamos que no se vaya, digamos, el rango que queremos determinar, digamos. Que no se vaya de rango. Vamos a hacer y van a fin mientras. ¿Bien hasta ahí? Entonces acá se va a hacer la estructura repetitiva, digamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a repetir dentro de eso? ¿Qué hacíamos? Preguntamos, este lo divide, este i divide a este número. ¿Sí? Este i divide este número, entonces vamos a preguntar si el resto da 0. Entonces vamos a hacer una pregunta con un sí. ¿Sí qué? Sí, ¿qué? El número que yo tengo, en este caso, ¿cuál es mi número? N. Lo tenemos aquí como parámetro. Si ese número n le saco el módulo, ¿con qué valor? Con el valor de i. Puede ser un 2, después va a ser un 3, ¿sí? Por eso pongo i. Y si ese resto me da un valor igual a 0, entonces, ¿qué quiere decir para ustedes? Si da un resto 0. Si da resto 0, ¿qué pasa? ¿Es divisible o no? Sí, es divisible. Entonces, ¿qué pasaba con la bandera? Por ejemplo, acá, el 2 lo divide el 4, sí. El resto da 0, sí. La bandera cambia de valor. Ya no vale verdadero que estaba arriba, sino que va a valer falso. Entonces apagan la bandera. F, ¿sí? Falso. ¿Se entiende más o menos? Sí. Pero ¿qué pasa si no lo divide? Vamos a abrir otro camino, un si no. Poner mayúscula. Sí, fin, sí. ¿Bien hasta ahí? ¿Qué pasa si no le divide? Por ejemplo, para el caso del 5. El 2, que empezamos a analizar por primera vez, ¿lo divide el 5? No. ¿Qué hacíamos nosotros? Preguntamos por el siguiente. ¿Incremento el valor de i o no? Entonces vamos a decir, che, ya pregunta por el siguiente número. Entonces, si i tenía un valor, ahora va a valer un valor de i incrementado en 1. Bien, y así va a ir preguntando por los valores. Y este es el algoritmo de primo. Una vez que se termina de analizar, la bandera va a quedar con uno de los dos estados, verdadero o falso, arriba o abajo. Entonces, esta función me devuelve un tipo lógico. Tenemos que hacer que esto devuelva ese tipo lógico. Vamos a decir que la función primo, o sea, va el nombre de la función para que devuelva. Le voy a asignar ¿qué? Primo, acuérdense, es el nombre de la función. Yo lo voy a poner en color. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué va a devolver? Acá va lo que quieren devolver. ¿Dónde está el resultado? ¿En qué variable? ¿En la variable i? ¿En la variable band? ¿En la variable n? ¿Dónde está? En la variable band, que era la bandera o no. ¿Sí? Ahí sí va a cargar el valor, ya sea arriba o abajo. Entonces acá van a devolver lo que tiene la variable band. Y ahí termina el algoritmo de primo. Es sencillo, siempre de la misma forma, o bueno, también se puede hacer de otra forma, pero bueno, esta es la más sencilla. Vamos a declarar variables. ¿Qué variables tenemos aparte de los parámetros? El n ya está, así que descarten el n. ¿Qué otra variable usamos? La variable band, que era la bandera o no. Entonces, ¿de qué tipo es? De tipo lógico, band. ¿Sí? Para los chicos que cursen el APO, acuérdense que va al revés, ¿no? Va el nombre de la variable y luego el tipo de dato. Pero es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Bien, lógico. ¿El i de qué tipo sería? Es de tipo entero porque es un número. ¿Sí? Va recorriendo, va cambiando de número, ¿no? Entonces, eso va a ser de tipo entero. Entero va a ser el i. Otra variable que usamos, no, el n ya está, el i también, ¿sí? ¿Esta es una variable, primo o no? ¿Es una variable?
No, es el nombre de la función, entonces no tengo que poner aquí. Y ahí termina, tenemos creada nuestra función primo. ¿Cómo hacemos para llamar? Bien, voy a crear una variable. Ahora lo voy a cambiar, voy a crear otra variable distinta. R, resultado de la función P. Resultado de la función primo. Mi variable se va a llamar RFP, resultado de la función primo. Y aquí vamos a hacer la llamada a la función, como hicimos aquí con resto, ¿no? ¿Cómo se llama la función? Primo. ¿Qué datos les tengo que pasar entre paréntesis? Un valor o no, para que determine si es primo. En este caso, ¿quién tengo? El n. Le voy a mandar esa n para que analice si es primo o no. La n. ¿Sí? Ahí está. Llamamos la función primo. Esto me va a devolver un tipo lógico, verdadero o falso. Eso se va a guardar en esta variable. Entonces, ¿esta variable de qué tipo tiene que ser? Si esto me devuelve una naranja, esto tiene que ser una naranja o no. Entonces, si esto devuelve lógico, esta variable tiene que ser, acuérdense, de tipo lógico. Luego, ¿qué hacemos? Algunos dirán, bueno, pongo escribir el resultado es dirán que pongo eso, RFP. ¿Así o no? No, no es correcto esa parte. Está bien, me va a devolver verdadero o falso. Pero acuérdense, como están trabajando con bandera, ustedes por lógica saben que cuando es verdadero, para mí el número es primo. Cuando es falso, para mí no es primo. Entonces vamos a... Está bien, acá va a estar guardado el resultado, verdadero o falso, no sé cuál de los dos. Entonces vamos a hacer una pregunta. Si esa variable RFP es igual a verdadero, ¿qué pasa? Vamos a poner un signo. Así que, si esa variable RFP es igual a verdadero, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí recién vamos a escribir que el número es primo. Si no, ¿qué pasa? Si no era así, si no era verdadero, vamos a escribir no es primo. ¿Bien? ¿Se entiende? Evaluamos lo que contenga esa variable. Si es verdadero, obvio, para mí el número es primo. Entonces ahí recién lo voy a mostrar, es primo. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos cómo es esto? Sí, esto es para determinar si un número es primo. Vamos a la siguiente opción. ¿Cuál es la siguiente opción? Bueno, tenemos acá en el menú, se dan cuenta. Convertir un número a letra. Vamos a hacer, va a ser la opción C. Bien, antes que me olvide acá, en el primo pueden hacer prácticamente lo mismo que hicimos hace rato. Si yo quiero ahorrarme de escribir una variable, puedo directamente preguntar aquí. En vez de esta variable yo voy a poner llamar a la función directamente. Acuérdense que acá se va a reemplazar por el valor que me devuelve la función. Entonces vamos a preguntar, ¿lo que me devuelve la función es igual a verdadero? Si es verdadero, es primo. Si no, no es primo. Se puede también. En las condiciones también se puede llamar a una función. ¿Sí? Porque acuérdense, va a devolver un valor y ese valor lo uso para comparar. Se puede hacer eso. Ahí está. Vamos a la siguiente, la C. Convertir un número a letra. ¿Qué me decía? Ingresa un número entre 0 y 10 y muestre dicho valor en letra. ¿Cómo haríamos eso? Bien, para hacer esto, digamos, hay que hacer lo siguiente. La idea es así. Va a ingresar un número que está entre 0 y 10. ¿Sí? Por ejemplo, un 4. Tengo que convertir esto a su correspondiente en letra o palabras, como se quiera decir. En este caso, si ingreso un 4, yo tendría que mostrar esta palabrita. 4, así en palabra. Si ingreso un 8, 8. 10, 10. Hay que controlar primero que el número que sea esté entre 0 y 10 para que yo haga esta acción. Entonces, ¿qué sería? Fíjense, está ingresando un número y sale ¿qué? Un valor o no. Entonces esto podría ser una función porque devuelve un solo dato. Vamos a hacer una función y después voy a hacer una con procedimiento para que vean la diferencia. Bien, en este caso vamos a la opción C. ¿Qué necesitan primero que todo? Obvio, tener el número, ¿no? Entonces vamos a pedirle al usuario, porque eso necesito mandárselo a la función. Escribir, ingrese un número, dos puntos, leer la variable num. Pongamos una variable distinta, num. Ahora tenemos que desarrollar una cajita, digamos, que haga eso, que ingrese un número y que me dé un valor correspondiente en letra. Lo vamos a hacer aquí. Va a ser otra cajita, ¿sí? Ya tenemos la del primo, vamos a hacer otra. Que sería que una función. Entonces vamos a poner la palabrita función. El nombre, ¿qué va a ser?
número cadena le pongamos. Número A, número cadena o número palabra, como quieran ponerlo. Número palabra se entiende más. Número palabra. Palabra, todo junto. Ahí está, le vamos a dar un color. Le vamos 4, ahí está. Entre paréntesis vamos a poner los datos que necesito. ¿Qué necesita usted para convertir un número a una palabra? O por lo menos un número, entonces vamos a poner aquí un número. ¿Qué va a devolver esto? Me va a devolver, fíjense, está bien, devuelve la palabrita 4, pero ¿qué tipo de dato es esto? Una cadena, entonces yo especifico que va a devolver una cadena. ¿Cuántos corchetes pongo? Pongo 1. ¿Sí? Por la parte derecha va el número que está ingresando y por la parte izquierda el tipo de dato, que sería un entero. ¿Bien hasta ahí? Un número, después parámetro pasado por valor. ¿Por qué? Porque función. Va a la parte de variables, inicio, fin, función. Bien, ahí tenemos creada la estructura de una cajita ya. La cajita violeta, así que va a ser conversión de un número a palabra. En este caso, volvemos acá en esta parte principal. Tengo mi número, este es el número que yo se lo voy a mandar a la cajita para que lo resuelva. Primero tenemos que determinar que el número está entre 0 y 10 por lo menos. Entonces vamos a hacer una pregunta aquí. Che, primero tengo que controlar eso, que el número, ¿cómo tiene que ser? Que esa variable num tiene que ser mayor. Para que esté entre 0 y 10 tiene que ser mayor o igual a 0. Y a la vez el mismo número tiene que ser menor o igual a un valor de 10. Si eso se cumple, entonces vamos a hacer algo. Pero si no se cumple, vamos a usar un si no. Para decirle al usuario, che, no, te equivocaste. ¿Sí? Si acá es válida el número, acá ¿qué pasa? Acá no es válido, entonces vamos a mostrarle un mensaje de error diciendo error en el número. ¿Sí? O número no válido. Número no válido, que es mejor. O error, lo que quieran poner. Número no válido para hacer la conversión. Ahí está. Número no válido. Pero ahora, si es correcto, aquí recién vamos a llamar a la cajita, que estamos diseñando todavía. Bien. ¿Cómo hago para convertir, digamos, este número a su correspondiente en palabra? Vamos a usar una estructura según. ¿Según qué? Según lo que valga esa variable num, yo voy a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdense, esto tiene de otro modo, ¿sí? De otro modo. Dos puntos y tiene un fin según. Así es la estructura 1 del según. Bien, vamos a declarar cada una de las opciones que tiene el según. ¿Cuánto puede valer el número? Puede valer 0. Puede ser un 0. Si es 0, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que devolver? 0, pero en palabra. ¿Cómo hago que una función devuelva algo? Pongo el nombre de la función, que sería número a palabra. Le voy a asignar ¿qué? ¿Qué voy a devolver? Tengo que devolver 0, entonces sería algo así, 0. La palabrita 0. Y esto va a devolver a través de la función. Bien. Ahora, ¿qué haríamos? Haríamos prácticamente lo mismo, pero para 1. Cuando el número valga 1, ¿qué tengo que hacer? Que esta función devuelva que 1. Si es 2, vamos a decir que número a palabra, la función tiene que devolver la palabrita 2. Bien, y así van a tener que hacer hasta la número 10. En este caso, si se van dando cuenta, fíjense, hay varias flechitas, entonces ustedes dicen, ¿estaré devolviendo varias veces o solamente una de estas? Acuérdense, una función devuelve un solo valor y acá vemos varias flechitas que están saliendo, ¿o no? Bien, cuando usen una selectiva, ¿esto es una selectiva o no? El según. Va a seleccionar solamente una alternativa. Si ustedes están en un bosque y tienen varios caminos, no van a ir por los 5 caminos a la vez, pónganle. Si tienen 5 caminos, no van a ir por todo a la vez. Entonces, lo que va a hacer es seleccionar una de estas y va a ejecutar, por ejemplo, una de estas flechitas violetas. Y va a salir un solo dato nada más. No es que se ejecutan todas al mismo tiempo. O sea que van a salir 0, 1 y 2. ¿Sí? Así también se puede. Fíjense que en el ejemplo anterior es que hacíamos, devolvíamos una sola vez. Pero acá, por cada una de las selectivas que tienen, pueden poner un retorno también. Cuando haya que seleccionar, sí o sí el retorno tiene que estar por cada una de las alternativas. Porque tiene que salir. En algún momento tiene que salir. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Una de estas solas flechitas se va a ejecutar, o sea, esta, de acuerdo al número que ingresa. ¿Sí? En este caso tenemos que completar hasta el 10. Bien, para este caso entonces ya tenemos completadas ya las 10 opciones, como ven ahí.
¿sí? Entonces va a elegir una y va a ejecutar una salida de una sola vez, de una de las opciones que eligen. Bien, acá tenemos de otro modo. ¿Qué iba en el de otro modo? Un mensaje de error. Bien, algunos pensarán que pueden poner, como les decía, algunos pueden pensar en poner así, escribir, capaz, error o no. ¿Sí? Algunos pondrán así, error en el número. Bien, si ponen así, está mal. ¿Por qué? Porque esto es función. Acuérdense, en función no se puede usar el escribir. Está prohibido usar el escribir. Entonces omitimos esta parte de otro modo. ¿Por qué lo omito? Porque ya preguntamos si el valor está entre 0 y 10. Entonces es lógico que va a entrar un valor entre 0 y 10. ¿Se entiende? No pongan un escribir y un leer dentro de una función. En un procedimiento sí se puede. En un principal se puede todo, ¿sí? Todo lo que ustedes ya saben. Pero en una función no vayan a poner eso. Entonces, vamos a declarar las variables que tenemos aquí. No hay ninguna variable a excepción del parámetro, que ya está. ¿Cómo llamo esta función? Número a palabra. ¿Cómo la llamo? Me tengo que crear una variable, ¿sí? Entonces, el resultado de la función número a palabra, ¿sí? NPA, NAP, ¿sí? O como quieran llamar a la variable. Esta variable de qué tipo tiene que ser. Si esto devuelve una cadena, esto tiene que ser una cadena. Entonces vamos a llamar a la función que se llama número, ¿cómo se dice? Número a palabra. A palabra. Ahí está. Entre paréntesis, ¿qué le vamos a mandar como dato? Recibe un solo dato, que sería el número. Aquí estoy parado. ¿Qué devuelve? Este número. ¿Qué le tengo que mandar? Digo, el número. Ya está. Entonces ya saben la función que va a recibir como dato ese número. ¿Se entiende la idea? Bien, entonces va a mandar, por ejemplo, mando un 5. ¿Sí? ¿El 5 está entre 0 y 10? Sí. El 5 va a pasar por esa función. Llega acá el 5. 5. Según el 5. ¿5 igual a 0? No. ¿Igual a 1? No. ¿Igual a este? No. ¿Igual a este? No. ¿Igual a este? No. ¿Este? Sí. Ejecuta esta línea. Sí, devuelve el 5. La función está devolviendo 5 pero en palabra. Entonces, donde ustedes llamaran la función hasta donde cerró el paréntesis, se va a reemplazar por un 5 en palabra. Esta variable tiene que ser de tipo cadena. Entonces acá está guardado mi resultado. ¿Cómo hacemos para mostrarle al usuario? Escribir que el resultado es dos puntos, coma y muestro la variable donde está guardado el resultado de la función. Ya está. El resultado es 5, pero en palabra. ¿Se entiende más o menos la idea? O también pueden llamar de forma directa, copiando esto y poniéndolo aquí, como ya saben, como hicimos anteriormente. Bien, algo que vamos a ver aquí es que, fíjense, acá se llama num, acá se llama num. Pero ¿qué pasa si yo hubiera puesto, no sé, aquí que se llame n? Obvio, tendría que cambiar todo acá por n, ¿o no? N, n y n. ¿Estaría bien eso o no? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Está bien, igual sigue funcionando. ¿Por qué? Porque acá están mandando que se llama n. En este lado, para mí, el dato se llama n. Están pasando, por ejemplo, si vale 5, ¿no? 5, está entre 0 y 10, sí. Estoy pasando el 5. Es como hay un cable que conecta desde aquí y llega acá al 5. Pero acá le cambia de nombre, acá ya no se llama n, se llama num. Pero estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Porque están conectados. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de la misma cosa, pero solamente que en entornos distintos. Estamos hablando en esta pantalla y acá estamos hablando en otra pantalla, pero estamos hablando de la misma cosa. Si acá pasó un 5, el 5 llega y acá llega el 5, pero lo cambia de nombre nada más. Y acá lo trabaja con num, ¿sí? Con ese nombre que le cambió. Y tranquilamente, una vez que se cierra, vuelve al nombre original. Es prácticamente lo mismo. ¿Se puede? Sí se puede. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hubiera querido hacer? ¿Se entendió esa parte, no? De los parámetros. No es necesario que se llamen igual. Si ustedes quieren, lo llaman igual a los parámetros. El dato que mandan se va a llamar igual a que está acá. Pero también se puede hacer esto, ¿sí? Porque esto es una forma genérica, digamos, las funciones son una forma genérica los parámetros. Pues esto tiene que funcionar para cualquier dato que ustedes manden, ¿sí? No me importa si sea una A, una B, una Z, una X, no me importa, pero tiene que funcionar para todo. Por eso la idea son como nombres globales, algo así. Ahora, ¿qué pasa si lo hubiera querido hacer esto, pero en procedimiento? Si hubiera querido hacer esto en procedimiento, ¿cómo sería? Bueno, lo voy a copiar, ¿sí? Aquí, ustedes no lo copian, ¿sí? Vamos a hacerlo en procedimiento.
Acá entonces voy a cambiar, en vez de poner función, voy a poner procedimiento. Bien, número de palabra también se va a llamar. Acá, como es procedimiento, ya no devuelve nada, ¿sí? No va a eso. Después prácticamente lo mismo. Y esto de retorno ya no iría tampoco. Sí, ninguna de estas. O sea, le van a sacar todo. Esto también. Una vez que hayan terminado de sacar todo, bueno, esos retornos, ¿sí? Que ya no tiene que estar porque este es procedimiento ahora. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para yo mostrarle al usuario ceros, por ejemplo? Entonces, ustedes acá en el procedimiento pueden usar escribir. Entonces, escribir, para completar, escribir, ¿sí? Para cada una de las opciones. Porque acá se puede usar en procedimiento, ¿no? Escribir 3. O el resultado es 3, como quieran poner. ¿Sí? Entonces van a poner escribir. Bien, así van a ir haciendo cada una de las opciones. Entonces, vieron que se puede hacer en procedimiento, entonces va a venir un número y va a elegir, no sé, el 5. Va a mostrar 5 por la pantalla. Bien, aquí tienen un ejemplo ya. Cómo es en una función y cómo es en un procedimiento. ¿Vieron lo que cambió? Saqué lo que retornaba. Y cambié, en vez de función, puse procedimiento. Obvio que al final va fin procedimiento, ¿no? Fin procedimiento. Y pueden usar el escribir aquí. Ahora, ¿cómo llamarían acá a ese procedimiento? Es sencillo, ya no iría esto. Si esto lo sacan, ¿cómo iría? Solamente llaman al nombre del procedimiento, que sería número a palabra. Y le pasan los datos que necesita, solamente necesita el número, en este caso n. Eso va a llegar aquí y va a elegir una de estas opciones y lo va a mostrar por pantalla. Esa es la diferencia que tiene entre un procedimiento y una función. ¿Vieron cómo es? Esto es hizo más sencillo, ¿o no? Ahora, no pueden existir dos cajitas del mismo nombre, ¿sí? En este caso estábamos haciendo solamente un ejemplo, así que lo borro, ¿sí? Para que vean que se puede hacer también en procedimiento. Generalmente todo se puede hacer en procedimiento, pero no es la idea. La idea es que aprendan a usar función y procedimiento a cada rato. Esto lo vamos acá. Sí, lo vamos a poner. Yo lo voy a borrar, con cuenta que yo lo borré. Ahí está. Ya no está. Quedamos con eso que estábamos hace rato. Vamos a declarar ahora la función, la opción número D. Dice que había que hacer la potencia entre dos números. ¿Pero mediante qué? Veamos el enunciado. Potencia entre dos números, pero mediante multiplicaciones sucesivas. Bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a declarar la opción número D, que diga que necesitamos dos valores. Entonces vamos a pedir los dos valores, A y B. Escribir ingrese valor de A. Valor de A. Leer A. Escribir ingrese valor de B. Leer B. Bien, tengo los dos valores que yo quiero determinar, digamos, si la potencia entre esos dos números, entre A elevado a la B. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos, digamos, una potencia mediante productos sucesivos? Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Tengo el A va a ser la base, el B sería el exponente. En este caso, tomemos que A vale 2 y B vale 3. 2 elevado a la 3 me da un valor de 8. Está bien, así es sencillo, pero dice que lo haga mediante producto sucesivo. ¿Cómo sería? Voy a multiplicar, ¿cuántas veces voy a multiplicar la base? Tantas veces como lo diga el exponente. Si dice 3, tiene que haber 3, 2. 3 veces el 2. 2, 2, 2. 2 por 2 por 2 me da ¿cuánto? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y me da el valor exactamente igual a cuando yo hago la potencia o no. Esto es mediante producto sucesivo. El exponente me va a dar la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar el número de abajo. Entonces acá yo ya tengo los valores A y B. Vamos a crear una función porque va a devolver un solo dato. Fíjense, está devolviendo un 8. Entonces va a devolver un solo valor. Hago una función que lo vamos a crear aquí. Bien, vamos a crear una función. Ya saben crear, entonces lo vamos a hacer un poquito más rápido. Función se va a llamar potencia. Entre paréntesis los parámetros que necesita. Bien, ¿qué necesita una función potencia?
¿Qué le hace falta a esta función potencia para que funcione? Tengo que mandarle dos datos, entonces necesito un A y un B. En este caso lo vamos a poner A minúscula y B minúscula. Estos valores son los que tienen que calcularse la potencia, pero mediante producto sucesivo. Entonces, como esto es una función, tiene que devolver algo. Dos puntos y el tipo de datos que va a devolver. Devuelve un número. Si los números son enteros, va a devolver la potencia de un número entero. Entonces, es entero. Voy. ¿Cuántos paréntesis pongo? Pongo 2. Bien. Paréntesis, corchete digo, ¿cuántos pongo? 2. Uno para A. ¿De qué tipo? Entero. Base un parámetro, ya lo saben, pasado por valor, porque es función. Lo siguiente, entero, ¿quién va a ser? También B. Parámetro pasado por valor. Bien, tenemos ahí. Vamos a un inicio, no, la variable. La parte de variables, inicio, fin, función. Bien, ya tenemos creada la estructura de una cajita para la función potencia. Tiro 5. Ahí está. Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar? Acá vamos a hacer nuestro algoritmo adentro para hacer la potencia entre esos dos números, pero mediante producto sucesivo. Como hay producto asociado, necesito un acumulador de producto. Necesito una variable prod, o como quieran llamarla, inicializado. ¿Cuál es el neutro del producto? El 1. ¿Sí? Porque un número multiplicado 1 siempre va a dar el mismo número. Entonces necesito, este es como un acumulador, pero de productos. No como el hace rato, como el de los que vieron los videos anteriores, que era un acumulador suma y guardaban un valor, iban sumando valores. En este caso va a ser un acumulador, pero de productos. Vamos a ir guardando los valores, pero a la vez los vamos multiplicando. Y es lo que necesitamos aquí, que se vayan multiplicando los valores que vamos acumulando. Entonces, en este caso, ya tenemos el que va a ir multiplicando los valores. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué estructura repetitiva tengo que hacer? Porque fíjense, esto se repite, el producto se repite cada rato, hay una estructura repetitiva. ¿Qué estructura repetitiva sé? Por ejemplo, si yo sé que B es 3, yo sé que tengo que repetir 3 veces o no. Entonces, ¿sé la cantidad de veces? Sí, uso el para. Vamos a usar una estructura para la variable i. ¿Desde qué valor? Vamos a poner desde 1, que arranque en 1, hasta que alcance el valor de B. Si sería un 3, B vale 3, va a ser desde 1 hasta 3. Entonces acá voy a poner la variable B. En este caso la variable B que tengo aquí es esa, B, minúscula. Hacer. Fin para. Bien, todo lo que ponga aquí se va a repetir tantas veces, va a ir desde 1 hasta B, lo que valga B. Si B vale 5, se va a repetir 5 veces. Si vale 3, se va a repetir 3 veces. Y acá adentro tengo que hacer lo que se repite, y se va multiplicando los valores, entonces digo, a la variable prod, que es el acumulador de productos, le asigno el acumulador de productos multiplicado ahora. ¿Por quién? ¿Cuáles son los valores que se van a ir multiplicando? Los valores de la base, los valores de A, en este caso. Entonces, si una me da la cantidad de veces que tengo que multiplicar el otro valor es el que se va a ir multiplicando. Sería por A. Ahí está. Entonces, este pequeño algoritmo lo único que hace es multiplicando los valores A tantas veces como diga B. Y eso es mediante producto sucesivo. Ahora, una vez que se tiene multiplicado en la siguiente línea, ya tendríamos el valor acumulado en prod. Bien, entonces tenemos que hacer que esta función devuelva algo. ¿Cómo hago que devuelva? Pongo el nombre de la función, le asigno qué. ¿Dónde está el dato que quieren que devuelva? ¿En qué variable? En la variable prod. Entonces prod es lo que tienen que devolver. Bien, también vamos a poner en color. Bien, entonces la función potencia va a devolver lo que vale la variable prod. Vamos a declarar las variables. ¿Qué variables utilizamos aquí? Son variables obvio locales, ¿sí? ¿Qué variables se utilizaron? Aparte de los parámetros, en este caso usé la variable prod. ¿De qué tipo sería prod? Si está acumulando productos de A. Si A es entero, está haciendo la acumulación de valores enteros, entonces sería prod. ¿Entero quién es? Prod. La variable i, que es del para, es también de tipo entero porque va a ir cambiando de valor, ¿o no? Primero va a ser 1, después va a ser 2, después va a ser 3, 4 y así. Si no saben usar el para, vean el video de teoría del para y está explicado cómo se usa el para. Ya tenemos creado nuestra función potencia. Ahora hay que llamarla aquí o no. Para eso creo una variable, resultado de la función p. Resultado de la función potencia. No, acá tengan cuidado, RPP ya está la variable. Pod le vamos a poner. Resultado de la función pod. Bien, voy a llamar a la función pod, que sería esta cajita, va el nombre, ¿cómo sería? Potencia. Y entre paréntesis, los datos que necesita para que funcione. Necesita por lo menos dos datos. En este caso yo tengo A y B en mayúscula. Entonces le paso por aquí A
y B en mayúscula. A corresponde con esta A chiquita, B con esta B en minúscula. Y estamos hablando prácticamente lo mismo, solamente que en entornos diferentes. ¿Se entiende? Eso acuérdense como habíamos dicho. No importa que se llamen igual, ¿sí? Se pueden llamar también distintos, pero hay que darse cuenta dónde están parados. Acá estamos trabajando con A minúscula nada más. En este caso ya tenemos aquí la potencia, lo vamos a marcar. Bien, una vez que me dé un resultado, ese resultado se va a guardar en esta variable, y esa variable es la que tenemos que mostrar. Entonces, escribir que el resultado es, o la potencia es 2 puntos que, coma, sería R, F, pod. Bien, que muestre lo que vale esa variable. Listo, ya tenemos resuelta la potencia mediante producto sucesivo. ¿Qué opción nos falta? Ninguna. Sí, ya tengo las 4, A, B, C, A, D. Bueno, entonces como que esto ya no me interesa, ya las funciones y procedimientos pues ya están creados todos. ¿Vieron? Se fueron creando todos. Vamos aquí, a este segundo. Una vez que yo ya terminé de desarrollar cada una de las opciones, vamos a poner de otro modo. Sí, de otro modo, va. Siempre lo pongo así. De otro modo, 2 puntos. Y fin, seguro. De otro modo poníamos un mensajito de error. Aquí sí se puede poner porque esto es el principal, acá vale todo. Si lo que ustedes sabían. Error. O decimos que estamos hablando de la opción o no. Entonces ponemos opción no válida. Opción no válida. ¿Bien hasta ahí? Entonces creamos un pequeño menú de opciones. En este caso se creó un menú de opciones desde la A hasta la D. Pero ahora imagínense que viene ejecuta, elige una opción. Por ejemplo, elegimos no sé, elegimos la B. La B. Sí, va a abrir el menú. Aquí se va a cargar la B. Termina el procedimiento, ya tengo cargada la B. B, ¿es igual a A? No. ¿Es igual a B? Sí, se ejecuta esto. Ingrese, me pide un número, ingrese un número. Ah, Cristian me ingresado, no sé, un 5. Y acá dice, bien, guarda en esta variable lo que devuelve esta función. Abre la cajita primo. ¿Cuál es primo? Y la tenemos aquí o no. Aquí está la función primo. ¿Qué resuelve? El 5. 5 acá determina si el número es primo. Me da el primo, el 5 es primo, sí, verdadero. Una B. Esta función va a devolver una B. Entonces, donde ustedes llamaron, va a reemplazar por una B. B se guarda en esta variable. RFP. ¿RFP igual a B? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces va a escribir el número es primo. Y se termina la ejecución. ¿Vieron? Así funciona el menú. Pueden aprobar para cada una. En este caso, si ingresan una D, va a ingresar dos valores. Le va a pedir dos valores, de A y de B. Y se lo va a mandar y resolver la potencia y le va a mostrar el resultado de la potencia. En este caso, ¿qué pasa? Está bien hecho el menú, pero esto tiene que ser repetitivo. ¿Cómo hago para que esto sea repetitivo? Lo único que se agrega es un repetir. Sí, vamos a agregar un repetir. Yo voy a cortar esto. Voy a agregar un repetir. Bien, en este caso acá tenemos el repetir. Lo vamos a agregar un poquito más al costado. Sí, ese se nota. Repetir. Y acuérdense, tiene un hasta qué, ¿no? Hasta qué iba la condición. Bueno, vamos a hacer que todo ese proceso del menú se repita varias veces. Bien, ya tengo el repetir, entonces todo lo que ponga dentro de repetir se va a repetir. Este menú, después te va a pedir otra opción, otra opción. En este caso, ¿qué le voy a poner en el hasta qué? ¿Hasta cuánto se tiene que repetir este menú? No me dice nada el enunciado, pero en este caso vamos a hacer dos ejemplos. Uno a pedido del usuario y otro con una condición, digamos, que termine, digamos, la repetición. Vamos a hacer primero cómo sería a pedido del operador. A pedido del operador quiere decir que ustedes le van preguntando, ¿deseas continuar? ¿Deseas continuar? ¿Deseas continuar? ¿Deseas otra opción? Así. Entonces, ¿cómo se hace eso? A pedido del operador se hace así. Al final de todo, antes de poner el hasta que, van a poner un pequeño mensaje. Escribirlo, van a preguntar al usuario, de esto ya lo conocen. ¿Desea continuar? S o N. Bien. Leer. ¿En dónde? La variable respuesta. Hasta que respuesta, esto ya lo conocen, respuesta sea igual a un valor de N. O respuesta sea igual a un valor de N minúscula. Listo, eso es a pedido del operador. Esta línea lo que hace es a pedido del operador.
Bien, o usuario, como quieran llamarlo. Entonces cuando él te diga, che, ya no quiero continuar, se va a terminar la repetición de esto, del menú. Ahora, ¿qué falta ahora? Por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, acá marquemos, ¿no? Este el resto era una función. No, acá tenemos una función. Esta era una función. Bien, lo que recién acabamos de hacer era pedido del operador. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, ese es un caso, ¿no? Que sea pedido del operador. Ahora, ¿qué pasa si el enunciado te dice, por ejemplo, aquí abramos, está bien, tenemos la opción de la A hasta la D, pero ¿qué pasa si el enunciado te dice que hay otra opción? Que sería una opción de salida, una E, que sería salir, ¿sí? Entonces tenemos que declarar esta opción de E. ¿Dónde la hago? Después de la opción número T. La E. La opción E dice que es un salir, entonces ustedes lo único que hacen es mostrar un mensajito, escribir salir o chao del programa, ¿sí? O fin de programa y ya está. Esa es la única opción. Si le dice salir es tranquilamente así, un escribir, salir y listo. O fin de programa. Me queda mejor fin de programa. Programa. Entonces, como ya no he pedido del operador, van a sacar esta parte y esta parte. Como en este caso, que le dé un enunciado con ya una opción de salida que sería la E, lo único que van a hacer es decir, esta repetición del menú va a terminar cuando el usuario presione una opción igual a E. O sea, cuando él seleccione la E, obvio, le va a mostrar un mensaje fin de programa y a la vez va a preguntar, ¿esa opción que eligió es la E? Sí, entonces se termina. Esos son los dos casos posibles que le pueden tomar, digamos. Bien, una, que en la opción esté declarada una opción de salida, entonces usan esa opción de salida para poner aquí, que la variable opción que ustedes cargaron es igual a E, se termina la repetición. En el caso contrario, bueno, ha pedido el operador, le van a preguntar, ¿deseas continuar? Le das respuesta y poner eso acá en el repetir. Bien, en este caso quedaría ahí. Vamos a dejarlo en el anterior, como quedaba. ¿Sí? ¿Qué se ha pedido el operador? Ahí está. Sacamos esta opción, era para que vean más o menos que son dos formas. Eso noten bien. Ahora, ya está terminado el algoritmo. Si esto es repetitivo, va a repetir, va a repetir, va a repetir el menú a cada rato, para que ustedes seleccionen una opción. Obvio, hasta que ustedes digan que no. Ahora, nos falta un solo paso, que es declarar, ¿qué? Las variables. ¿Qué variables tenemos en todo este programa? Olvídense ya de esto, de los procedimientos de funciones, pero ya están. Cada uno hecho, ¿sí? Iríamos solamente acá, al principal. ¿Qué variables tienen aquí en el principal? Vamos a la primera línea, la 8. Tengo la variable, ¿este es variable menú? No, no, este es un procedimiento que lo tenemos aquí. Eso no es. ¿Esto que está dentro de los paréntesis es una variable? Sí, la variable opción. ¿De qué tipo será? Y fíjense de qué tipo eran opciones, eran letras, entonces es un carácter. Acá también definimos que sea un carácter. ¿Quién va a ser? Opción. Siguiente línea. La 9. Hay un según y la opción ya la tenemos en la 10. ¿Qué hay? ¿Hay variable? No. En la siguiente. ¿Hay variable? Sí, la variable A. Entonces, ¿de qué tipo sería? A y B. Habíamos calculado un resto entre A y B, entonces esas variables son enteras. Entero de quién es A, B. Ya estaríamos aquí. Siguiente línea. R es una variable que contiene el resultado de una función o no. Resto es la función, acuérdense, por eso está pintado. A y B ya lo tenemos. R de qué tipo será. ¿El resto de qué me devolvía el resto? Veamos un tipo entero. Entonces la variable R tiene que ser de tipo entero. Y así van analizando cada una de las variables que utilizaron. Vamos a hacer un poquito más rápido. Aquí no hay variable. Aquí la variable n. La n era el número que yo quería determinar si era primo. Entonces va a ser un tipo entero. N. RFP. ¿Qué estaba conteniendo? El resultado de una función. Esta función que me devolvía. La función primo devuelve un lógico. Esto es de tipo lógico. RFP. Entonces, lógico. ¿Quién va a ser? RFP. Vamos a la siguiente línea. Acá hay una selectiva.
Acá hay un mensaje, un si no, selectiva. Sí, fin sí, ya está. Acá pide un número. De vuelta, ingresa un número, n. Estamos guardando la variable n, pero n ya está. ¿Sí? En la siguiente línea, ¿qué hacemos? Determinamos si n, está entre 0 y 10. Y en la siguiente línea, ¿qué hacemos? Convertimos el número a palabra. Y la n ya está. RFNAP, resultado de la función número a palabra. ¿Qué tipo de variable tiene que ser? Está guardando el resultado de una función. Vamos a analizar qué devuelve esa función. Devuelve una cadena. Entonces esta variable tiene que ser de tipo cadena. Sí, así de sencillo van analizando. Cadena. Resultado de la función a cadena. Sí, otro lado. A ver, ya tenemos aquí. Vamos a la siguiente, no hay variable, no hay variable. En la siguiente, 35. Tengo la variable A, tengo la variable B. ¿De qué tipo serían? Estamos calculando la potencia de dos números, entonces serían enteros. La variable A, la variable B. Bien, ¿qué más? RFPOT está guardando el resultado de la potencia que devolvía un número entero, acá lo tenemos. Entonces eso tiene que ser entero también, RFPOT. Entonces acá vamos a poner RFPOT. ¿Qué más tendríamos? Las opciones, van analizando cada una de las opciones. En la E no tenemos nada. De otro modo era un mensaje de error nada más. Acá tampoco hay variable. Acá la variable res que usamos para detener el bucle, digamos la repetición. ¿Qué tipo es? Carácter, porque está comparando con una letra. Entonces tenemos opción res base de tipo carácter. Y con esto tendríamos terminado nuestro algoritmo, ¿sí? Bueno, esto lo borramos un cachito. Ahí estaría completo. ¿Sí? Esto es programación modular. ¿Sí? Cada una de las opciones se hizo en módulo. ¿Vieron que se dividieron cajitas para cada uno? Estas cajitas pueden usarlas cuantas veces quieran, solo tienen que llamarlas nada más y mandarles los datos que necesitan y van a resolver ese problema. ¿Sí? Bien, nos vemos en el próximo video, chicos, y espero les haya servido. Si practiquen, tomen apunte de esto, más o menos las cosas que les dije, y bueno, es más o menos para que practiquen. Practíquenlo, háganlo de vuelta y practiquen, ¿sí? Y así les va a salir. Nos vemos en el próximo video, y si tienen dudas me preguntan. Nos vemos.